Muy buenas tardes y bendiciones. Bienvenidos al programa Simple Truth. Yo soy Luis de Jesús Ginestre, pastor de la iglesia Júbilo Church en la ciudad de Orlando. En esta ocasión, permíteme leerte un verso de las Escrituras. Deuteronomio capítulo 28, el verso número 2. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Amados, la bendición para un creyente es esencial. Obedecer al Señor es parte integral del crecimiento del creyente. Vamos a obedecer al Señor y veremos las grandes bendiciones del Señor sobre nuestras vidas. En esta ocasión tenemos con nosotros a Magdiel Enoch Estaba. Él tiene un testimonio poderoso, ya él compartió la primera parte la semana pasada. Hoy estaremos escuchando la segunda parte de su poderoso testimonio. No se mueva, regresamos en un momento. Aquí estamos de vuelta con Magdiel Enoch Estaba. Magdiel, dígame. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Encantado. Sí, igualmente, pastor. Excelente bendición. Gracias por invitarme. La semana pasada Magdiel habló sobre la primera parte de su testimonio. Comenzó desde la edad de 8 años, donde fue abusado sexualmente por un vecino y muy conocido de su familia. Su consejo fue la conversación, que tiene que haber diálogo entre los niños, los jóvenes y sus padres. Sí, yo me acuerdo cuando mi hijo, que hoy día tiene 32 años de edad, ¿tú te puedes imaginar eso? Comenzó por esa es la edad tuya, papá. Usted está joven todavía. Gracias. Yo me acuerdo cuando él era chiquito, yo le decía, me dices todo y yo nunca te voy a castigar. Si me mientes vas a tener serios problemas. Y él siempre me hablaba la verdad. Teníamos una manera de conversar, de comunicación buena. La comunicación entre los padres y los hijos es sumamente importante, ¿verdad que sí? Claro que sí. Entonces ya tienes 12 años de edad. Dijiste en el primer programa que ya era costumbre, ya no, el Señor no te estaba forzando, sino que ya era una costumbre. Háblanos de eso. Sí, cuando comienza ya tú a aceptar esa realidad, que no es de Dios, pero es una realidad, entonces comienzas a vivir una vida doble. Yo tenía una vida doble en la iglesia, como era una iglesia muy religiosa en ese tiempo, entonces yo seguí haciendo mis cosas en la iglesia, pero tenía la doble vida afuera. Ahora, cuando tú dices religiosa, ese término es importante para nosotros. ¿Era una iglesia pentecostal? Pentecostal. ¿De qué estilo? Yo no estoy en contra del pentecostalismo, es necesario en la iglesia, pero era un estilo de que todo era pecado. Tú no podías hablar muy severa. Entonces, tú no podías hablar nada. Es más, si tú hacías así en la música, ya te ponían disciplina porque era una música del mundo. Entonces, de ese tipo de iglesia yo estaba hablando. Pero también yo decía, no, eso no puede ser verdad que sea tan perfecta. Entonces, como yo vivía Es más, yo le cuento que yo no sabía que yo estaba pecando. Porque yo no sabía que acostarse con otro hombre era pecado, pastor. Really? No, nunca lo escuché, nunca lo leí. Me hablaban de Jonás, del pececito. Yo era un niño, me trataban como un niño. Pero cuando un día en la iglesia, yo tenía ya para 13 años, llegó a la iglesia un evangelista llamado Jaime Cardona, que era de Puerto Rico. Lo conocí. Jaime Cardona fue vecino de nosotros. Ya está con el Señor. Él fue varias veces a la iglesia, entonces él habló, un día estaba predicando allá arriba en el altar y dijo, porque los hombres que se acuestan con otros hombres es homosexualismo y esos no van al cielo. Y yo dije, adiós, eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Ya tú tenías cuánto años? 12 años, va para 13 años. Entonces yo pasé al altar llorando y dije, bueno, eso soy yo, estoy haciendo mal. Porque a todas esas yo no sabía nada. De verdad, a esa edad yo pensaba también que la cigüeña traían los niños. O sea, era una inocencia que había en ese tiempo. Mire, yo quiero decirle a usted, en este preciso momento, que hay personas en la iglesia que viven doble vida. Hay personas que tienen una lucha tremenda con el homosexualismo. Tienen luchas con otras áreas, que pelean diariamente. Es una batalla campal. Con pornografía. Con pornografía, Sí. con tantas cosas. Sí. Quiero decirle que el Señor siempre está disponible para ayudar. Amén. Eso es así, pastor. El Señor siempre tiene su brazo extendido. La Biblia dice que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. Amén. Por lo tanto, si estás viviendo una vida doble,
Habla con el Señor. Pídele al Señor ayuda. Dios es capaz de hacer un milagro en tu vida. No te escondas, no te sientas culpable, no te sientas que Dios no te ama. Acércate a Dios, acércate a la cruz, ¿verdad que sí? Amén, así es. Eso es lo único que puede ayudarte. Entonces tú tienes 12 años de edad, Jaime Cardona te predica. Me llamó y dijo, ¿qué pasa acá? Y yo no sabía lo que estaba pasando, yo pasé llorando. Cuando me puso sus manos, recibí el bautismo del Espíritu Santo, primera vez que hablo en lengua. Wow. Comencé a sentir algo diferente. Y eso me fue confrontando en mi vida diaria. Entonces ya lo seguía haciendo, pero ya me sentía mal cuando lo hacía. Nunca, ya sabía que era pecado también. Y ahí comenzó mi vida a hacer cambios. Lo que pasa también es que nosotros pensamos que esto es una varita mágica, es un proceso, pastor. El proceso de Dios es Dios que te hace pasar por ciertas áreas de tu vida y ciertos desiertos para que vayas perfeccionándote. Y la persona no tiene proceso. La persona piensa que usted va a llegar hoy y mañana la hermana te va a ver cambiado. No, es un proceso. Cuando el Satanás está en ti por tanto tiempo, crea hábitos. Y los hábitos, el Espíritu Santo te liberta del espíritu que te está molestando. Vamos a hablar de eso. Cuando regresemos de este break, vamos a comenzar y terminar de hablar sobre el asunto de los hábitos, porque el pecado te lanza a unos hábitos. Es correcto. Para romper esos hábitos se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Solamente. Regresamos en breve. Vamos a hablar sobre los hábitos. Aquí seguimos con Magdiel. Antes del break, Magdiel comenzó a hablar sobre los hábitos. Ya conocemos y sabemos que ya Magdiel tiene 12 años de edad. Sí. Él subió y recibió al Señor, el bautismo del Espíritu Santo, pero la lucha seguía. Hablaste sobre el tema de que es un proceso la liberación. Por supuesto. Y durante este proceso es una grande batalla. La vida cristiana es una batalla continua, pero él es un muchacho de 12 años, está madurando en la iglesia, está batallando con su pasado, tratando de vivir como el Señor quiere que él viva. Amén. Pero venía arrastrando unos hábitos y esos son los hábitos que son bien difíciles para romper. Háblanos de eso. Sí, una de las cosas que me inquietaba en ese momento era que yo no podía hablar el tema porque nadie me iba a entender. Y solamente lo podía hablar con Dios a través del Espíritu Santo y me arrodillaba, pero habían hábitos. Porque la iglesia pentecostal en ese tiempo, y no sé, creo que ha madurado mucho en esto, que era todo espíritu, todo espíritu. El Espíritu Santo, cuando entra a tu corazón, Él te liberta del espíritu que vive en ti. Por eso es que te dice que está la casa vacía y el espíritu está rondeando, buscando meterse de nuevo y viene con 7 peores. Quiere decir que el espíritu ya no vive dentro de ti. Pero ese espíritu, por el tiempo que vivió dentro de ti, Él creó hábitos. Exacto. Como el ladrón es para robar. Pero entonces cuando es parte sexual es para prostituirte, para pornografía, para masturbarte, lo que sea, creó un hábito que no era el diseño original de Dios. Porque para eso están los demonios, para sacarte del diseño original de Dios. Entonces el hábito estaba, entonces yo estaba luchando con esa parte psicológica, la emocional, que fue afectada, como usted dice, el niño, desde niño, ahora es una realidad que me duele. ¿Cómo lo supero? Yo pensaba que estaba haciéndolo bien y eso es lo que yo siento cuando estoy durmiendo, esos son los sueños que me vienen. Que cómo yo venzo esos sueños, cómo yo venzo ese deseo de ver y no desearlo más, ¿entiendes? Entonces son hábitos. Entonces yo decía, Dios mío, fui poco a poco tomando confianza con ciertas personas, pero el daño que me hicieron en ese tiempo fue que yo lo confesaba y lo que hacían era, lo puedo decir, era un chisme. En vez de ayudarme, se lo comentaban a otro y que para orar, y se creaba y no sentía la ayuda. Y cuando yo veía, entonces tenía mi reputación por el suelo. Yo con todo eso yo seguí luchando para seguir adelante. Quería cambiar. Claro, en el proceso yo caí varias veces, pero el problema era que caía dentro de la iglesia. Porque como usted dijo ahorita en los otros programas anteriores, dentro de la iglesia hay personas que viven doble vida. Claro. Habían personas en la iglesia que se prestaban para esa doble vida. Y callados y lo hacíamos, entonces, pero cada vez como ya yo sabía que era un pecado, porque acuérdense, hasta los 12 años pensé que no era pecado, pero ya tengo la conciencia de que hago el pecado. ¿Y cuál es tu edad ahora? 13, casi 14. Lo hacía y después, Dios mío, ¿por qué lo hice?
porque lo hice, porque volví a caer en lo mismo. Una lucha terrible. De nuevo. Y llorabas y me arrepentía, me veías en el altar. Y durante todo ese tiempo, bueno, si caíste con gente con la iglesia, ya la iglesia lo estaba conociendo. Sí, sí, pero era un silencio. Un secreto ¿cómo dicen? El secreto es secreto en voces. En voces. Y todo el mundo lo sabe menos tú. ¿Sabes cómo los secretos es eso, verdad? Entonces llegó un momento, ya entré a la directiva de los jóvenes, fui de la directiva de los jóvenes y trabajé con ellos hasta los 16 años. Pero a los 16 años me cansé y dije, bueno, si esto sucede en la iglesia, ¿qué yo hago aquí? Entonces, estuviste luchando todos esos años. Todo el tiempo. Claro, pasaban las cosas ya en un lapso de tiempo menos. O sea, antes lo hacía 3 veces al mes, después lo hacía cada 2 meses. Fui superando así. Yo veía la mejoría en mí. Lo que pasa es que las personas que me exigían que yo tenía que hacerlo rápido. Y no podía. La humanidad mía no podía. El Espíritu Santo lo podía hacer, pero yo no estaba dispuesto a hacerlo. Eso vamos a poner la palabra. Entonces, hasta que un día entendí, bueno, si no puedo hacerlo como tú quieres, complacerle como ustedes quieren, yo me voy de la iglesia. Y a los 17 años decidí no ir más a la iglesia. Vamos a tenerlo claro, te fuiste de la iglesia porque tu madurez o tu desarrollo no fue lo suficiente rápido para gente de la iglesia. Sí, porque para ellos no era lo que ellos esperaban, ¿entiendes? Okay. Y valga la salvedad que la gente que yo conseguí era en la calle después, eran gente también de iglesia. Y decía, bueno, la iglesia no está preparada para este tipo de conducta. Ahí hemos escuchado esta parte del testimonio de Enoch, donde Magdiel, estando dentro de la iglesia, no encontró ayuda. Se sintió presionado para cambiar y madurar. Sin embargo, no podía manejar este asunto. Decidió irse para la calle y allá encontró gente que eran también algunos de la iglesia, pero parece que encontró un mejor ambiente para él. Amados, tenemos que tener mucho cuidado con la gente en nuestras congregaciones que son débiles. La Biblia dice que los débiles siempre estarán con nosotros. Y la iglesia tiene que ser un refugio, una ciudad de refugio para ayudar al necesitado. Magdiel, vamos a hacer una oración, por favor, para las personas que quizás están viviendo luchas dentro de la iglesia y aún tienen en mente irse de la iglesia porque no han encontrado la solución. Sí. Ora por ellos, por favor. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de conocerte. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayude y gracias por la sangre preciosa. Mira a todas estas personas, Señor, dentro de la iglesia que están luchando con cualquier tipo de pecado, Señor. Te pido que les ayude, Señor, a tener fuerza y a poner su confianza plena en ti. Padre, porque tú nos has dado espíritu, Señor, de poder y de dominio propio, Señor, y no de cobardía, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno. Dale la fuerza, dale la palabra, Señor, que ellos necesitan y el consuelo. Y las personas que se acerquen a ellos sean con palabra tuya, Señor, para ser restaurados. En el nombre de Jesús yo lo pido, Señor, dándote las gracias, que ellos sepan, Señor, que en ti hay un amigo fiel que les quiere ayudar y darle una vida de calidad, una vida buena, restaurada para tu gloria. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Amén. Amén. Regresamos el próximo jueves, este mismo día, a la misma hora, trayéndote la bendición de Simple Truth. Gracias, Magdiel, a tu orden, por estar con nosotros. Sí. Regresamos el próximo jueves.